Muy buenos días, ¿cómo están todos hoy? Gracias por acompañarnos en la hora de migración. Les saluda Anthony Ray. Soy abogado y fundador de la oficina Ray Law Internacional. Tengo más de 20 años de experiencia como abogado. Ayudamos a la comunidad latina con todo tipo de casos y asesoría sobre leyes de inmigración. Nuestra oficina se especializa en trámites de visas de trabajo y visas por peticiones familiares. Tenemos clientes de todo Estados Unidos. Lauren, por favor. Hola, buenos días a todos. Me llamo Laura, yo soy uno de los abogados aquí en Ray Law. Para todos este tópico, este tema es sobre violaciones de migratorios como crímenes. Pero si cualquier persona tiene una pregunta o una duda sobre su caso específicamente o una pregunta general, pero no es sobre este tema, está bien, por favor de dejarlo en los comentarios. Este espacio es para todos, para ustedes y podemos, espero que tenemos tener una respuesta hoy en día. Gracias. Hogan, por favor. Hola, saludos a todos. Si tú ves, buenos días para la mayoría. Me llamo Hogan. Como dijo la abogada, ah, el tema de hoy es sobre crímenes y inmigración. Y también si tienen cualquier otra pregunta, aquí hacemos varios tipos de casos, desde asilo, visas, ajuste de estatus. Pónganlos en los comentarios y aquí les damos respuesta. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Anaí, soy uno de los gerentes aquí en Ray Law y ya vamos a comenzar con las preguntas. Como dijeron los demás, pueden hacer cualquier pregunta o duda que tengan, lo pueden poner en los comentarios o los pueden marcar directamente a la oficina y pueden agendar una consulta conmigo y con mucho gusto los atendemos. Vamos a comenzar con las preguntas ya. La primera va a ser para Lauren. Quiero ir de vacaciones a Estados Unidos. Con el sistema ESTA, pero he recibido un par de tickets por exceso de velocidad en mi país de origen. ¿Tengo que revelar esta información? Gracias, Ani. La respuesta de esto es muy simple, es no. Sí hay preguntas sobre si tienes un récord de crímenes en su país de origen, pero para solo tickets, solo billetes de tráfico, eso aplica para Visa B2 también. El consulado o UCIS no necesita saber sobre solo tickets. Si es de velocidad muy súper alta, en lo cual no es solo un ticket, básicamente puede ser un crimen como 90 millas en un lugar que es solo 30. Cosas como esto, posiblemente sí, a favor de contactar a un abogado a nosotros, pero solo un pequeño ticket, eso no necesita revelarlo. Gracias, Lauren. Para Hogan, mi novio fue arrestado varias veces por conducir en DWI en su país de origen. ¿Necesita revelar esto en una solicitud esta? Generalmente sí, especialmente si fue múltiple ofensas. Y a veces personas no lo ponen y les dan su aplicación, se lo aprueban. Esto, en pocas palabras, no es correcto de hacer. Se tiene que decir todo al aplicante, pero luego si inmigración se entera después, va a ir peor y puede tener consecuencias permanentes. Gracias, Hogan. Para Lauren, mi amigo me dijo que estaba bien fumar marihuana en Colorado porque allí es legal. ¿Fumar marihuana en un estado donde es legal afectaría mi caso migratorio?
Pues de primero, hola, es Cindy 777, gracias por su comentario, hola a todos. Y la respuesta de esto, desafortunadamente, es sí. Aunque en el estado de Colorado para fumar marihuana no es ilegal desde las leyes del estado, hay leyes federales que cobra todo el país de los Estados Unidos que dicen que sí, marihuana es ilegal. Y las leyes de inmigración son leyes federales. Entonces es muy importante que todos las personas que están aquí con visa, con cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de visa o estatus, tomarlo en cuenta que es ilegal federalmente. Entonces, sí, se necesita ponerlos en todos sus formularios y revelarlo a UCs. Y es muy importante no hacerlo para que en el futuro no es un problema. Si en el futuro el Congreso de los Estados Unidos dice que no es un crimen federal, pues eso es. Pero para ahora, aunque en muchos estados, aquí en Illinois, en Colorado, muchos estados es legal, no es legal para razones migratorias. ¿Ani? Muchas gracias, Lauren. La siguiente pregunta también es para usted, Lauren. Mi amigo de México usa marihuana, pero allá es totalmente legalizado. Tiene que revelar su consumo de marihuana en la solicitud. Ok, y la respuesta de esta pregunta es no. La razón es porque en México es totalmente legal. Es legal en un nivel federal y en cada estado en México es legal. Entonces no es un crimen allá en México fumar marihuana y por eso no es necesario revelarlo en ningún formulario para sus aplicaciones de visa B2 o de otras visas como TN. Tenemos una pregunta, Estuardo Flores, gracias por su pregunta. Dice, hola abogados, una pregunta, ¿se puede reabrir un caso de deportación si la NTA, que es una noticia para Notice to Appear, no tiene fecha ni hora? Nunca me presenté a corte, sucedió hace 15 años, tengo un hijo menor. Posiblemente sí, señor Estuardo. Ahora sí fue un caso del Corte Suprema de los Estados Unidos diciendo que ICE no se puede hacer estos tipos de NTA que no dicen ningún tiempo para ir a corte. Pero su caso fue 15 años en el pasado. Posiblemente es un poco difícil reabrirlo y luchar contra su deportación. Entonces, favor de llamar a nosotros para una consulta gratis por 15 minutos. Y posiblemente podemos ayudar. Es importante saber todos los hechos de su caso y podemos hablar un poco más sobre esto. ¿Vale? Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Hogan. Mi madre no reveló su arresto por huerto menor cuando presentamos la solicitud de su tarjeta verde. La entrevista se acerca pronto. ¿Qué debemos de hacer? Esta respuesta casi le aplica a la mayoría de los tipos de casos. Pero si todavía no van a la entrevista, es importante llevar esa información a la entrevista y presentarlo al oficial. Ahí decirle, se me olvidó o no lo pude obtener en tiempo. Pues es importante de decirle al oficial, porque como se dice, si se enteran por las malas, les van a ir mal. Pero si le dicen al oficial antes de tiempo, eso les pondrá en una mejor posición para que el oficial no piense mal, especialmente para delitos menores que no son graves y no les negarían la residencia debido a ese delito.
Y por eso es importante de presentarlos al oficial, porque si no le dicen y se enteran, ellos tienen la habilidad de poder negar ese tipo de casos porque les mintieron. Pues es importante decirles siempre y con consulta de un abogado para que les pueda ayudar con esos tipos de casos. Gracias, Hogan. Para Lauren, mi abogado penal me dijo que debería estar de acuerdo con la supervisión judicial por mis cargos de posesión de drogas. ¿Cuenta esto como una declaración de culpabilidad bajo la ley de inmigración? Sí, esa pregunta es muy común para nosotros y muchas veces las leyes, los abogados criminales dicen que eso es la mejor opción para ustedes, no tienen ningún porcentaje que estás en el cárcel con esto, eso es muy bien. El problema es debajo de leyes migratorias, supervisión judicial cuenta como un guilty plea. Eso es básicamente, es muy difícil de decir que no. Entonces, mi recomendación, si tienes un caso de drogas, de cualquier tipo de caso criminal, favor de contactar un abogado criminal y también un abogado que hace casos de inmigración, porque muchas veces necesitamos estar en línea con el abogado criminal para tener una estrategia que es mejor para la persona en el caso criminal y también debajo de las leyes migratorias aquí en los Estados Unidos. Muchas veces hay cosas que podemos recomendar que son buenos para el juez, para los abogados y para las leyes migratorias aquí en los Estados Unidos. Muy, muy importante tener la opinión de un abogado migratorio específicamente, no solo un abogado que hace leyes criminales. Gracias, Lauren. Para Hogan, mi registro ha sido borrado y cerrado. ¿Puede inmigración averiguar sobre mi historial criminal? Generalmente sí, sí se va a enterar en inmigración. Pues muchas personas piensan porque lo conocen más como hasta los que hablan español como expunged o cerrado, borrado o pagado. Usan esos tipos de palabras, tienen la misma definición. Um, si tienen alguno de esos tipos de casos, es importante decirles a sus abogados, porque a veces los abogados, cuando hablan con usted por la primera vez, revisan su nombre, pidiendo, lo han sido arrestado, ellos buscan en su propio sistema a ver si han sido arrestados y no sale nada, y luego ahí no se entera a sus abogados. Pues sí les tienen que decir mínimo a sus abogados, porque sí va a aparecer en las investigaciones de migración. Ellos usan varios sistemas, incluyendo el FBI, que ellos para siempre lo van a tener, y siempre les va a salir a ellos y a veces tiene consecuencias negativas cuando no se les dice a migración porque usted piensa que ha sido cerrado o ya no está en mi récord, pero para propósitos de migración sí va a estar ahí todavía. Muchas gracias por la información, Hogan. La otra pregunta es para Lauren. No me di cuenta de que mi sentencia de servicio comunitario contaba como una declaración de culpabilidad. De lo contrario, nunca lo habría aceptado. ¿Hay algo que pueda hacer después del hecho para que el caso desaparezca? Sí, hay cosas que podemos hacer. Eso es difícil. Necesitamos hablar con su abogado criminal o un abogado criminal nuevo y básicamente necesitamos reabrir su caso. Necesitamos también el fiscal necesita estar de acuerdo con esto. No podemos hacerlo sin el fiscal también, pero si el fiscal dice que pues sí podemos reabrir su caso y posiblemente el fiscal puede, en inglés decimos drop the case o falta el caso,
posiblemente en su disposición al final puede decir que no fue una declaración de culpabilidad. Puede ser que el fiscal dice que pues es otro cargo, es un cargo un poco menor, no fue felonía, eso fue solo misdemeanor y puede recerrarlo con un misdemeanor. Entonces, hay cosas que podemos hacer si eres buena persona, esto fue todo en su pasado y podemos demostrar al fiscal que eso es para pues, sus niños. Necesitamos hacer básicamente un argumento al fiscal, las razones para hacer esto, porque el fiscal no necesita hacer esto y es un poco más trabajo para el fiscal, pero podemos hacerlo, es muy difícil, toma tiempo, pero al final eso es la única cosa que podemos hacer para fijar su récord aquí en los Estados Unidos. Gracias, Lauren. La siguiente pregunta es para Hogan. Mi amigo es residente permanente que fue arrestado hace 4 años por asalto y agresión, que viene siendo assault y battery. ¿Todavía puede solicitar la aplicación para ciudadanía? Sí se puede, pero a la mayoría de los abogados creo que les van a decir, primero hablan con un abogado, pero es recomendable que no lo hagan porque inmigración, al momento de hacerse ciudadano o solicitar la ciudadanía, ellos van a ver los 5 años previos inmediatamente después de aplicar por la ciudadanía. So aquí, esos crímenes están dentro de los 5 años y si el oficial piensa que usted no tiene un buen carácter moral, básicamente ese es un término legal, pero básicamente quiere decir que es una persona buena. Y el oficial es el que lo decide. Y si él o ella piensa que el asalto y el battery o la agresión es contra un carácter moral, ahí el oficial puede negarle la ciudadanía. A mayoría del tiempo, ahí es donde se termina, le negan la ciudadanía, le dicen que apliquen otra vez después de 5 años, pero dependiendo en qué graves son, pueden tener consecuencias peores. Por eso, si tienen a ustedes cualquier crimen en su récord, si ya no son residentes todavía o si son residentes y quieren pedir la ciudadanía, pero tienen un crimen, hasta uno menor. Siempre es importante consultar a un abogado porque esos casos son muy técnicos y a veces hay excepciones, a veces no, y se pone un poquito muy complicado aquí. Gracias, Hogan. La siguiente pregunta es para Lauren. Dame un momentito. Tengo un caso criminal pendiente aquí en los Estados Unidos. ¿Afectaría esto a mi extensión de H4? Pues la respuesta de esto es sí, es importante revelar que tienes este tipo de cosa en su récord. Y hay preguntas en los formularios I-539. Lo siento, horrible con números en español. Pero sí, hay preguntas sobre esto en los formularios, necesitamos revelarlos y necesitamos incluir una disposición certificada. Esta disposición certificada no va a tener una respuesta final, va a decir que el caso todavía es pendiente. Entonces, para mí, muy importante recomendar a mis clientes de hacer todo muy pronto para que no necesitamos submitir este tipo de documento que no es finalizado. Pero si necesitamos, sí podemos hacer la petición, posiblemente podemos tener un pide para más evidencia desde UCIS y podemos responder al pide cuando lo tenemos. Pero para muchas personas es muy importante hacer todo muy, muy, muy pronto para que no tenemos este problema. Gracias, Lauren. Para Hogan, ¿qué es un delito de depravación moral? Esos son los de los términos más complicados
mi opinión que intentar de poner una definición. Hasta las cortes y los casos han tenido dificultad en ponerles una definición exacta am, a esta ah, pregunta, porque como se tradució en español, un delito de depravación moral, no se traduce muy bien al inglés. Y para darle definición, han usado ejemplos de qué es y qué no es, esto. Esa definición, pero básicamente cuando hicieron, escriben las palabras en la ley de inmigración, el objetivo es de si alguien tiene el intento físico de dañar a otra persona, los derechos de otra persona, am, se puede considerar un crimen de depravación moral. Todavía no nos ayuda mucho ese tipo de definición que nos dieron. Aquí vemos ejemplos de ciertos crímenes que son graves, 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 que les podrían afectar sus casos, no solamente de ciudadanía, residencia, hasta entrar a los Estados Unidos o incluso dentro de deportación también llega esto que le aplican si el crimen que usted tiene se considera uno de estos, y también hay ciertas excepciones. Si tiene uno de estos, a lo mejor se puede pedir una excepción debido a unos ciertas definiciones que tiene de tipos de crímenes, si están incluidos, los castigos máximos que es posible bajo ley estatal. Ah, Esos son los casos. Si tiene un crimen, es sumamente importante que hablen con un abogado para ver si usted si tiene un crimen de ese tipo, si tienen una excepción, o si es un crimen y no califica bajo, obviamente, bajo definición, porque hay unos crímenes que pensamos que van a ser esos tipos, y vamos a llegar ahí a un ejemplo de estos, que la mayoría pensamos que sí es un delito de depravación moral, o en realidad no se considera como uno. Gracias, Hogan. Esta pregunta también es para Hogan. Mi amigo fue arrestado por delitos graves de drogas. Sin embargo, el fiscal retiró esos cargos y en última instancia mi amigo solo se declaró culpable de un delito menor de tránsito. ¿Esto afectaría la solicitud F1 de mi amigo? Aquí no es muy claro que sí o no. Lo más seguro es que probablemente sí. Am, Porque era un caso en inglés se dice felonía, en español se va, no es una palabra, pero se traduce como delito grave. De aquí, de drogas. Y lo que va a haber inmigración en el récord de ellos, no van a ver solamente que usted se declaró culpable al delito menor o el misdemeanor de algo de tránsito. Lo que ellos van a ver, van a ser el arresto original. Ellos van a ver, oh, esto era un caso de drogas y se movió a algo de tránsito. Ellos van a ver esas dos cosas, y el oficial no está limitado en hacer sus decisiones basado en el resultado del caso. Un poco raro, pues ellos pueden hacer eh, eh, las circunstancias del crimen. Ellos pueden hacer su decisión basado en eso. Si usted han aplicado para una visa, en ese caso es la F1, pues también aplica a la mayoría de los casos de inmigración. Am, que si les toca eso a ustedes, es importante primeramente hablar con un abogado. Número dos, presentar evidencia de las circunstancias de lo que pasó. Para decirle al oficial, eso me arrestaron por accidente, o en realidad la evidencia dice que yo estaba en el carro y alguien se metió y ellos tenían drogas, o a los dos al- metieron ese crimen por la razón que me lo bajaron a mí, es que no eran mis drogas, yo estaba ahí presente por accidente. Esas son circunstancias para ayudarle al oficial a decidir si usted ah, les puede aprobar o negar su caso, o si le afectaría en totalmente su caso. Pues eso, todas esas razones se pone complicado, y es muy importante hablar con alguien con mucha experiencia, especialmente en esos casos muy detallados. Gracias. Otra pregunta para Hogan.
El oficial de inmigración me dijo que necesito presentar una disposición certificada. ¿Qué es eso? So, la disposición certificada le cambian de nombre en mi experiencia cuando he hablado con personas que hablan de diferentes lenguajes. En inglés también tiene muchos nombres, dependiendo del estado y el condado. Se puede llamar en inglés Certified Disposition o de disposición, ah, Court Record. Tienen muchos nombres. También en español le llaman disposición certificada, la disposición, el récord certificado de la corte. Ah, pero básicamente es el resultado de la corte de su caso. So aquí es como, por ejemplo, si va a la corte y el juez hace una decisión contra o para usted, lo que quiere ver inmigración, ellos quieren ver el resultado oficial de la corte. Regularmente está sellado. Muchas cortes y condados, más porque son estatales mucho del tiempo, tienen sus propias maneras de hacer cosas. La mayoría del tiempo se puede sacar de la corte de que ustedes fueron, ese mismo día se los pueden dar. A veces, como aquí en Illinois, tenemos que ir a los condados, o la mayoría del tiempo aquí en Chicago, vamos a la corte de Cook County. Tienen un centro de ahí, tienen todos los certificados de las decisiones de los delitos de alguna persona, y dicen básicamente, desde el principio del caso, eso es lo que le cargamos, como el ejemplo previo fue drogas, ah, una felonía, y de ahí el récord va a enseñar que se bajó a un delito menor de tránsito, y eso es lo que quiere ver inmigración. No solamente van a ver el récord que ellos tienen registrado que usted tiene ese delito, pero a lo mejor no dice el récord de ellos que se bajó ese delito, y por eso es importante. Y también las instrucciones la mayoría de los formularios piden esto, que se lo manden a inmigración. Por eso no es muy complicado de conseguir, es un poquito difícil dependiendo en los condados. Especialmente también aquí la abogada Lauren les puede decir que aquí en Illinois, en Cook County, no es muy bonito en sacar esos documentos, porque tienes que tratar con oficiales del gobierno, como el DMV o peor. Gracias, Hogan. La pregunta es para Lauren. Mi madre fue detenida en los años 90, pero la policía y las cortes no tienen constancia de ello. ¿Qué debemos de presentar antes de inmigración? Bueno, eso es un problema que he encontrado en el pasado. Es un poco difícil porque queremos explicar a UCIS qué sucedió en el pasado, pero no hay ningún récord. La policía dice que no lo tenemos. Posiblemente puede ser en otro país y el otro país no tiene ningún récord. Pero todavía es muy importante revelarlo a UCIS, poner en los formularios que sí, y es importante dar lo más información que tenemos. Entonces, si la madre recuerda que este fue en el otoño de 99, podemos someter esto, podemos decir que fue un crimen de, pues no sé, cualquier tipo de crimen, y qué fue la sentencia, fue supervisión de comunidad, no sé. También es muy importante obtener una carta desde la policía o la corte en esta región o este estado diciendo y explicando que ellos no tienen un récord, ningún papel sobre este crimen. Podemos escribir la carta y ellos solo necesitan firmarlo y poner una estampilla, o ellos pueden hacerlo de su manera, de su mismo. Pero es importante tener alguna correspondencia desde este corte o policía explicando que hemos tratado de ubicar este récord, pero no lo tenemos. Y porque cuando estamos en la entrevista queremos decir que sí, hemos tratado, hemos
ha sido todo que tenemos para encontrar este récord, pero no, esto no existe. Para esto, los oficiales en UC dicen que pues esto es todo que podemos hacer y esto está bien y ellos pueden continuar con el caso y aprobarlo. Si el crimen no es muy grave, el abogado va a decir si el crimen es demasiado grave para aplicar por un beneficio migratorio, pero en este caso estoy pensando que este crimen no fue muy grave, es lo que necesitamos decirlo en los formularios, porque no decirlo es otro tipo de crimen. Eso es una misrepresentación o una representación falso a UCs y no queremos esto. Entonces, favor de hablar con el abogado, hablar con la policía o fiscal, la corte para obtener este tipo de evidencia. Ani? Gracias. Ya llegamos a mitad del tiempo, entonces vamos a hacer una pregunta divertida para conocer a Lauren y a Hogan un poquito más. La pregunta, vamos a comenzar con Lauren. ¿Cuál es tu tarea menos favorita en la casa? Que viene siendo tu chore, que no te gusta hacer. Probablemente lavaplatos. No me gusta hacer esto. Aunque tengo la máquina, ¿se llama lavaplatos? No sé, pero tengo la máquina, pero todavía no me gusta tocar todos los platos y eso no me gusta. Hogan. Creo que hay una buena razón que no existe una palabra, no conocemos la palabra de lavaplatos, la máquina, porque en mi casa sí usamos la máquina, mi madre lo tenemos que lavar otra vez. Lo usamos para storage. Ahí metemos nuestros trastes limpios. Ahí los dejamos, nunca se ha prendido la máquina. Pero te creo que también para mí lo que menos me gusta hacer son los trastes también. Lo bueno es que yo soy, que ojalá que no vea a mi esposa, pero yo soy el que cocino. No me gusta mucho la comida de mi esposa. El trato que tenemos nosotros es que yo cocino, ella lava los trastes. Pero a veces está cansada y me toca lavar los trastes todavía, así es la vida. Y creo que la mayoría de nosotros no nos gusta lavar trastes. Ok, mi tarea menos favorita de la casa es sacar la basura. Aunque en los departamentos donde vivo nada más puedes sacar la basura enfrente de tu puerta y alguien viene a recoger la basura, para mí es muy incómodo sacar la basura, me da mucho asco. Entonces, sí, en ese departamento mis roommates siempre sacan la basura. Prefiero lavar los trastes o cocinar o lavar la ropa, pero sacar la basura no puedo. Vamos a seguir con las preguntas. La próxima pregunta va a ser dame un segundito, para Hogan. La pregunta es, mi esposo es ciudadano americano que está en la cárcel por lavar dinero. ¿Todavía puede pedir por mí? Aquí, lo más seguro es que sí, sí los pueden pedir. No sería un problema a veces, porque él es el ciudadano, básicamente, que no ven mucho en lo que él hizo, generalmente. Hay excepciones donde un delito que hizo el ciudadano americano puede afectar la habilidad de alguien pedir a un cónyuge o hasta hijos o hasta familiares para siempre. Eso es un tema muy complicado, básicamente es una ley que se llama Adam Walsh. No aplica aquí, pero esos son para crímenes que tienen un tema de acusos o delitos sexuales, especialmente contra menores o cónyuges nuevas. Ahí sí afectaría, pero en este caso no está relacionado con esto. También hay cosas que, como si son traficando drogas, posiblemente hay problemas, pero para lavando dinero generalmente no, si no está
metido con traficando con drogas. Ahí, si ven los formularios básicos de como la residencia, por ejemplo, hay una pregunta literalmente que pregunta si un esposo de usted o un madre o padre de usted ha traficado drogas. Ahí puede que sea problema, pero generalmente eso no les impide a un ciudadano americano que pida a su cónyuge, sus hijos o otros familiares. Gracias, Hogan. La siguiente pregunta es para Lauren. Me acusaron de un delito grave cuando era menor de edad. ¿Tengo que revelar esto en migración? La respuesta es sí, porque en todos sus formularios no dicen que si una persona es un adulto o una persona con menor de edad. Entonces necesitamos revelarlo, aunque todos los records aquí para menores no son abiertos al público porque esas personas son niños. A inmigración sí necesitamos revelarlo. Y si hay una felonía, posiblemente es un bar de ajustar un estatus o puede tener consecuencias para su caso de inmigración. Pero también si no dices nada a UCIS sobre este caso en su pasado, posiblemente esto también es un crimen porque necesitamos revelar todo sobre el récord a UCIS debajo de las leyes de inmigración. Entonces, por favor de hablar con un abogado si eso aplica a usted. No asumes que pues eso es totalmente cerrado, nadie puede verlo, solo yo puedo verlo, pues eso para todo el resto de la sociedad, sí, pero para leyes migratorias, desafortunadamente no. ¿Vale? Gracias, Lauren. Les quiero recordar que pueden hacer cualquier pregunta o duda que tengan sobre inmigración en los comentarios o también pueden marcar directamente a la oficina y pedir una consulta conmigo y con mucho gusto los atendemos y le damos la consulta libre de costo. No tiene que ser sobre el tema que estamos hablando hoy, puede ser relacionado con cualquier tema migratorio que guste, nada más lo dejan en los comentarios y nosotros con mucho gusto le hacemos la respuesta. La siguiente pregunta es para Hogan. Fui detenido por CBP tratando de cruzar la frontera y puesto en detención de migración. ¿Cuenta esto como ascendentes penales? CBP básicamente es la policía fronteriza. Si no sabían que eran esas letras. Eso generalmente no contará como antecedentes penales. Hay cosas que se cambian si es más de una vez o no es la primera vez. Cambia un poquito el análisis, pero para la primera vez generalmente y los ponen en detención e inmigración. Eso se considera civil, hay cosas criminales y luego cosas civiles. Ese tipo le decimos delito, no es criminal, es civil. Eso es lo que aquí es un debate grande. Muchas personas que se confunden los dos. Es casi un poquito más diferente que un ticket de tránsito, pero es un ticket de tránsito civil entrando aquí de detención de inmigración también es civil. Los son ofensas civiles. Matando a alguien obviamente es un crimen. No hay comparación ahí. Y aquí es donde hay mucho de la confusión. Si ven en las noticias que son criminales, son ofensas civiles, generalmente no les aplica. No contará como antecedentes penales esta cosa, pero en la mayoría de los formularios de inmigración sí les piden esa información si usted ha cometido una ofensa inmigratoria. No le dicen crimen, le dicen una ofensa inmigratoria porque ellos saben que es un delito civil. Gracias, Hogan. La siguiente pregunta es para Lauren. Soy elegible para una visa U, pero tengo antecedentes penales extensos. ¿Todavía califico?
Eso depende, es posible que sí. La visa U perdona a muchos crímenes. Entonces, solo necesitamos decirlo a UCIS, necesitamos ponerlos en todos sus formularios y pedir por un perdón por todos los crímenes. Hay algunos crímenes que no, pero es muy importante hablar con el abogado porque si no lo ponemos en los formularios y no tenemos el perdón, UCIS puede aprobar la visa U, pero dice que no, ustedes tienen un bar, no se puede entrar a los Estados Unidos. Entonces es muy importante revelar todo a UCIS, poner todo en todos sus formularios para asegurar que tenemos todos los perdones necesarios. Muchos crímenes, para ciertas personas, la visa U o VAWA es la única opción, básicamente, para obtener un green card sin obteniendo un perdón a su mismo, un perdón separado de un caso. Y un perdón separado toma mucho tiempo y es muy difícil. Con la visa U es lo que necesitamos poner una lista de todos los crímenes y pedir la perdón. Entonces es mucho más fácil de hacerlo. ¿Anaí? Gracias, Lauren. La siguiente pregunta es para Hogan. Mi hermano no reveló su historial criminal cuando obtuvo su residencia. ¿Puede revelarlo ahora al solicitar la ciudadanía sin consecuencia? Aquí, sin consecuencia, casi no. Va a haber una consecuencia mínima o máxima, algo muy malo o no muy malo. La razón aquí es si el oficial piensa que usted cometió fraude para obtener su residencia, ahí va a ocasionar un problema grave. Por ejemplo, si usted tenía un delito y no calificaba para la residencia y inmigración nunca se enteró por error de ellos, le dieron la residencia o es residente, ya pasó 5 años con su residencia, ya califica para la ciudadanía. El oficial puede intentar de no quitarle la residencia, pero empezar el proceso que meterlo en corte de deportación para intentar que el juez le quite la residencia. Hay un tema separado, pero hay defensas contra eso. Pero si es un crimen como, se me olvidó que tenía algo menor como un DUI, no más uno. Si es malo un DUI, pues generalmente no le impide a alguien obtener la residencia la mayoría del tiempo. Aquí el oficial va a decir, pues si nos dijo que tenía ese crimen, todavía calificas o no, porque empezó algo horrible para quitarle la residencia. Sí puedo quitarle la residencia o empezar el proceso de quitársela, pero los oficiales también son humanos mucho del tiempo y no van a hacer algo para hacerle la vida difícil a alguien. Otros sí son, no son, no le decimos malos, pero no son tan amables, que van a tomar todo seriamente y tienen la habilidad siempre de, si existe ese problema de no decirles algo a ellos, tienen para siempre la habilidad de intentar de quitarle la residencia, no importa si pasó 5 años, 10 años, 30 años. Si usted obtuvo incorrectamente su residencia, tienen la habilidad de poder quitársela. Gracias, Hogan. La pregunta es para Lauren. Fui arrestado y encarcelado en mi país de origen por razones políticas. ¿Esto me impediría entrar a los Estados Unidos? La respuesta de esto es no. Necesitamos revelar todo a UCIS como siempre, pero podemos explicar la razón para su encarcelación. Con esto podemos decir que no, eso no fue un cargo de manera criminal. Eso es un cargo civil y un cargo probablemente que no fuera legal, no fuera a ser legal aquí en los Estados Unidos. Entonces, si necesitamos decirlo a UCIS, porque necesitamos decir todo a UCIS,
Pero no, eso no es un bar de ajustar su estatus o tener la residencia aquí en los Estados Unidos. ¿Ani? Gracias. La última pregunta es para Hogan. ¿Se consideraría la violación intrafilial un delito de deprobación moral? Am, aquí, es violencia doméstica, el más común. Son generalmente no, ese es como el ejemplo que les dimos anteriormente, que es muy, 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 muy complicado, que es un delito de depravación moral o crime against moral turpitude, que no tiene una definición, esto sí, esto no. Uno de los nos, que sí lo han definido las cortes, y también por definición de, de la ley, es que no se considera como un crimen de depravación moral. Como lo pensamos nosotros, sí, sí es uno, pero para inmigración, ellos no lo consideran, no dan una razón buena, en mi opinión. Yo sí pienso que sí es, pues no, la ley no le importa lo que yo pienso. Lo que les importa es lo que han decidido anteriormente y las definiciones dentro de la ley inmigratoria. Y eso no solamente aplica aquí, también hay muchos otros lugares dentro de la ley de migración donde dice algo, pero no es como lo pensamos nosotros. Por eso es otra razón de no solamente leer la ley, pero siempre hablar con un abogado para poder ah, todas las preguntas que les aplican o no les aplican para que no lo hagan sin experiencia de alguien. Gracias, Hogan. Esas son todas las preguntas que tenemos para hoy. Muchísimas gracias a todos los que vinieron con nosotros y los acompañaron para el webinar el día de hoy. Les quiero recordar que el próximo webinar va a ser en inglés el miércoles 16 de marzo a la misma hora y los puede marcar si antes tiene unas preguntas antes del webinar para hacer una consulta. Como le mencionamos antes, la consulta es libre de costo. Puede marcar y Vladimir ya los está esperando para contestar todas sus preguntas y sus dudas. Gracias.